Bueno, bendiciones. La paz de Cristo sea con todos ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Um, Amén. Les quería contar, en el momento estoy en una conferencia y he podido encontrarme con unos de mis amigos y compañeros con quien estudié. Entonces ya ha sido varios años en que no hemos encontrado. A mí es muy bueno estar en esta conferencia y estudiar la palabra de Dios juntos. Hoy estábamos orando los salmos, como varios salmos juntos, estudiando y orando. Y algo que fue realmente como algo muy profundo. Um, en los salmos escribe David, pero David es como un antitipo de Cristo. Y muchas de las cosas que David escribe en los salmos, sus oraciones, podemos ver también como las oraciones de Cristo en la cruz. Porque él siempre estaba orando los salmos y la vida de David era un antitipo de Cristo, que siempre señalaba a Cristo. Entonces, um, pensando en eso, um, y había un pensamiento que llegamos en un grupo. Jesús había un salmo en el Salmo 69, donde pide la salvación de Dios, que lo rescate de un lugar profundo que no puede salir. Y pensando en eso como la oración de Cristo, él en la cruz pidiendo a Dios que lo rescate, que lo rescatara. Pero ¿qué pasó? Dios no escucha las oraciones de los pecaminosos. Y en ese momento, cuando Jesús estaba sufriendo por el pecado del mundo, Dios lo vio como un pecador, porque tuvo nuestros pecados encima de él. Entonces Dios, en ese momento de poner todo el castigo para todos los pecados del mundo, lo trató como pecador, no escuchó sus oraciones. Pero él, siendo Cristo, siendo el Hijo de Dios, tiene derecho a que Dios lo escuche, porque él, nadie más, sino solamente él, hizo todo perfectamente. Entonces oró a Dios y en fin, Dios lo rescata, Dios lo resucita de entre los muertos. Entonces sí, también escuchó a su oración. Entonces es como una paradoja que no escuchaba, pero también escuchaba. Y bueno, estas cosas y más hemos podido conversar y fortalecernos son otros que tienen varios ministerios. Entonces, juntos ha sido muy bueno estar juntos entre otros hermanos. Bueno, como estamos aquí también. Um, pero quería compartir con ustedes este pensamiento y, y para animarles a ustedes a orar los salmos también. Leyéndolos podemos orarle a Dios y también pedirle a Dios, sálvame. No sabemos cómo va a ser, pero Jesús nos da como ese formato para orar. Bueno, eso fue solamente algo extra, pero vamos a seguir con este curso. ¿A qué venimos? Y voy a compartir para que empecemos la lección número 2. Vamos a orar. Amén. Dios nuestro Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad para estar juntos, para animarnos unos a otros, para aprender de tu palabra y para enfocarnos en esta tarea que nos das de hacer discípulos. Te damos gracias por la ley que nos muestra dónde hemos fallado y nos muestra la necesidad que tenemos de un Salvador.
Te damos gracias por el Evangelio, que es el poder de Dios para salvación, que nos da um, el poder. Ese Evangelio es lo que hace discípulos. Tu palabra, las buenas nuevas de lo que hizo Jesús por nosotros. Te damos gracias por estas verdades, por tu amor hacia nosotros y por esta oportunidad de estar juntos y animarnos unos a los otros. En el nombre de Cristo, nuestro Señor resucitado. Amén. Lección 2: hacer discípulos por medio del Evangelio. Um, Aquí son nuestros objetivos de hoy, son 4. Vamos a recordar los conceptos básicos de ley y evangelio. Vamos a demostrar cómo se enseñan la ley y el evangelio en los 4 conceptos. Los 4 conceptos es un mini curso que ustedes van a enseñar para el proyecto final. Siempre en este curso estamos hablando del proyecto final, de la oportunidad de compartir esto con un grupo que ustedes van a invitar. La primera mitad de este curso, 7 lecciones, tratan mayormente de algunos principios, pero mayormente de la parte de invitar y, y tener un público. Y la otra parte es la enseñanza, cómo vamos a enseñar y qué vamos a enseñar con esa parte de los 4 conceptos. Bueno, vamos a poder analizarlo ahorita, no se vayan. Tercero, vamos a leer los versículos de la Biblia que enfatizan que el Espíritu Santo crea y fortalece la fe por medio del Evangelio. Y cuarto, vamos a hacer una lista de personas para invitar a que estudien esos 4 conceptos. Cada uno va a estar pensando en personas en sus comunidades que pueden invitar para escuchar esas buenas noticias. La idea es llegar a más gente. Y ahí habíamos tenido una conversación acerca de debemos predicar a cristianos o también a no cristianos. Y ahí va a entrar también esa conversación otra vez. Vamos a volver a ese tema. Bueno, introducción. Tengo una pregunta. ¿Qué se necesita o qué se requiere para ser un doctor? ¿Alguien puede alzar la mano? Ángela Roca, adelante. Pastor, sabemos que el hombre es instrumento de Dios. El Señor Sí. nos escogió previamente para el cumplimiento de una misión en la tierra. Por ejemplo, cuando nos referimos a nuestras profesiones, yo pienso que en la sabiduría eterna de Dios ya estaba ese plan. Ya sabía que nosotros íbamos a ser abogados, médicos, ingenieros. Pero yo veo que para llegar a este principio de decir que se necesita, debe haber primero una vocación. El hombre debe manifestar una vocación por un servicio o una profesión. Y luego, lógicamente, viene la parte humana, es el estudio, el conocimiento, pero siempre guiados del Espíritu Santo. No podemos ser médicos, lo que sea, si no tenemos esta particularidad de la buena comunión con Dios. En ese sentido, pienso yo, pastor. Muchas gracias. Bueno, creo que podemos hablar primero al lado secular y hay un montón de doctores que actualmente son doctores y curan a la gente sin creer en Dios. O sea, pueden ser hasta ateos totales, y pueden ser doctores. Entonces, en ese lado secular, lo que mencionaste, sí entra una parte humana de todos de años de estudios. Um,
Pero lo que dijiste, en cuanto a ser instrumentos de Dios totalmente, la parte viene de Dios, Él es quien ah, hace uno realmente capaz de hacerlo. Para ser de la misma forma, para ser futbolista que se requiere. Tal vez uno empieza con cierto nivel de capacidad, pero de ahí mucha práctica, día tras día. Um, Ahora, tercera pregunta, para ser discípulo, ¿qué se requiere? ¿Cómo puede uno empezar a ser un discípulo? En una sola palabra, podemos decir evangelio. Eso es lo que hace uno un discípulo. Escuchar el evangelio, escuchar las buenas nuevas. Eso es lo que salva a uno y para que ya sea un seguidor de Cristo. Empieza ahí con el evangelio. Eh, Romanos 4:17. bueno, Miguel dijo que Cristo, obviamente ese es el mensaje del evangelio de lo que Cristo hizo. Um, bueno, entonces el enfoque de hoy es recordar em, los básicos de la ley y del evangelio y enfocarnos en qué hace un discípulo y si nosotros vamos a ser discípulos, qué es la herramienta que cambia el corazón. Es el evangelio mismo que tiene el poder. Y nosotros, Dios nos ha dado ese evangelio para compartir con otros y lo compartimos y es el Espíritu que hace la obra. Um, Nosotros participamos y Él nos invita a ser parte de esa obra, pero es Él que obra. ¿Comentarios hasta ahí? Ángel, adelante. Discúlpeme, pastor y hermanos. Yo estoy en una inquietud desde el día lunes y créase que he estado pensando en esta pregunta. Hablamos que el discípulo se hace, dice usted recién, por intermedio del Evangelio. Estamos seguros, ¿no es cierto? Pastor, la pregunta viene allí. ¿El discipulado tiene su base en la teología o qué representa la teología en el discipulado? ¿Es necesaria o no es necesaria la teología para llegar al discipulado? Por ejemplo, yo me he dado cuenta que en Romanos, del libro de Romanos 1, hasta, diga usted, capítulo 1 hasta el 12, habla del discipulado basado en el Evangelio, Ujú. especialmente en el 1, 18, 19 de Romanos. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Qué papel juega aquí la teología, pastor? Por favor, o los compañeros, hermanos, alguien podría ilustrarme, por favor. Voy a empezar aquí. Si no tenemos el Evangelio, no tenemos los medios de gracia y no podemos ser convertidos de incredulidad a ser creyente y a ser discípulo de Cristo. Y ahí, cuando uno ya es nueva creación por medio del Evangelio, que puede ser Evangelio en palabra o Evangelio en el sacramento del bautismo, donde uno es renovado también y salvado por medio del bautismo, eh, ya regenerado, ya es un discípulo y va a querer saber todo lo que puede de Dios y va a recibir con gozo todas las enseñanzas que Dios da en su palabra. Entonces va a seguir creciendo, aprendiendo la teología, que es qué sabemos de Dios y qué Dios nos dice en su palabra. Um, ¿Alguien más tiene algún comentario en cuanto a eso o
me puede ayudar a mí a entender mejor la pregunta. Jason, Profe, y para el hermano acá, mire, lo que pasa es que, ¿me escucha? ¿Ahí me escucha, profe? sí, estás. Ok. Mire, yo que estoy estudiando teología, profe, resulta y pasa y acontece de que yo he hablado aquí con unos sacerdotes y unos hermanos que son pastores. En la teología prácticamente se están enfocando más que todo es en la ciencia, lo que dijo aquel pensador acerca de la religión, lo que dijo Aristóteles, lo que dijo Platón, lo que dijo, ¿sí? Si nosotros nos vamos prácticamente a la teología de la creación de las cosas y quién se inventó la tesis o el invento de la creación, prácticamente fue un sacerdote que también fue un pastor y que después se volvió sacerdote. ¿Sí? La teoría del Big Bang. ¿Sí? Entonces, prácticamente en la teología, en las universidades están enseñando más que todo ciencia, pero hay que descifrar algo. Si es necesaria la teología bíblica, por decir un ejemplo, Academia de Cristo. Academia de Cristo solamente se basa en lo que es Biblia. Biblia, Biblia, Biblia y Biblia. ¿Y qué pasa con eso? Que eso es una teología. Estamos aprendiendo de la mera palabra. ¿A qué, ¿A qué voy yo con esto? Que cuando prácticamente ya usted se enfoca del principio a fin en leer la Biblia, ya usted va a comparar lo que está pasando en el mundo, usted lo compara con la Biblia. Ahí tenemos una pequeña teología, pero para muchos es pequeña, pero para nosotros es muy grande. Mire, yo aprendí solito, solito aprendí de la Biblia, pero prácticamente Dios me fue poniendo una persona para que fuera aprendiendo de cómo se lee la Biblia. Y cuando pasa algo en el mundo, que pasó tal cosa en tal parte, hay una guerra, hay una gente que se está desviando, cogiendo por malos caminos, yo me voy a la Biblia. Para mí no hay nada que me sorprenda, porque todo lo que pasa en esta vida está en la Biblia. Entonces el hermano pregunta que si es necesaria la teología en el aprendizaje de la Biblia, sí es necesaria, pero la teología bíblica, lo que está haciendo Academia de Cristo. Gracias, profe. Sí, mi manera en que siempre he escuchado usar esa palabra, teología, es hablando de Dios, como teo, la palabra teo es Dios y logo es saber. Entonces, saber de Dios, ¿qué podemos decir? Entonces, bueno, para muchos ya empieza con la filosofía o lo que piensan de su razón. Para nosotros, puro Biblia. Y entonces, volviendo a la pregunta, ¿en qué parte, si estamos hablando de teología así? Bueno, ahí empieza cuando escuchamos el Evangelio, ya estamos escuchando la teología, estamos escuchando de Dios y su plan de salvación para nosotros. Y solo queremos saber más y vamos a seguir creciendo y sabiendo más y preparándonos cada vez más para preguntar, para responder a las dudas. ¿Cómo vamos, Ángel? Pastor, correcto lo que dijo el hermano Jace, pero cuando usted iniciamos esta clase hablaba de unos salmos. Yo les invitaría a los hermanos a reflexionar en el Salmo 58, versículo 31, en la parte que dice, mientras la iglesia de Roma, mientras los concilios destruían el Evangelio, la iglesia de Antioquía preservaba el Evangelio. Entonces, estimo, la teología es de hombres. Lutero, ¿qué peleó Lutero? Que la iglesia vuelva a sus orígenes, que la iglesia tome la Biblia como ejemplo. La Biblia es suficiente en todos los aspectos, pero todos vemos las iglesias, hablan de teología. A veces no pueden como salir de los problemas y se lanzan a la teología. Entonces, ahí viene mi pregunta, justamente. Dios es perfecto, el Espíritu Santo es perfecto. La Biblia, por sí sola, como dijo el hermano Jace, ahí están los problemas. Mayor profundidad en el estudio de la Biblia.
En ese sentido, nomás, pastor, muchas gracias. Sí. Entonces, si usamos la palabra teología o doctrina o enseñanza o palabra de Dios, o es teología bíblica, eso es lo que queremos. Um, Así que bueno, vamos a hablar del evangelio, de lo que más necesitamos es llegar a entender lo que dice Romanos 10:17. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Un voluntario. Está en la pantalla, si alguien lo puede leer para nosotros. Yo leo, pastor. Así A Dale. que la ver, fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Aquí le permito una sugerencia y disculpe que sea. ¿Hay o no diferencia entre oír y escuchar? Oír puede ser una cosa muy leve, física, pero escuchar se necesita entendimiento, razonamiento. Parece que las dos no compaginan como para llegar a establecer que la fe proviene solamente del oír. Pienso que no. El escuchar, la atención, el razonar. Ahí pienso nada más. Y por eso Santiago también complementa eso diciendo que no sean solamente oidores de la palabra, sino hagan lo que dice también. Y eso es ser discípulo. Ya escuchando y entendiendo, vamos a hacerlo y también querer hacer discípulos. Bueno, ustedes leyeron en Hechos capítulo 8 y vamos a revisar las preguntas de la tarea para hablar de esta historia. Um, para seguir hablando del poder del Evangelio. Um, bueno, también algunas de las preguntas tienen que ver con el video que vieron también, um, pero en ese tema. Aquí, ¿qué usa Dios para crear y fortalecer la fe en los corazones de las personas? Miguel. sí, el Espíritu Santo usa Dios, pero también usa la palabra en el bautismo y en la Santa Cena También para fortalecer la fe. podemos llamar a eso los medios de gracia. Hay, Gracias, sí. hay tres medios. Bueno, los medios de gracia es el evangelio en tres formas. Los medios por lo cual llegan la fe y la bendición de Dios, a lo que Él quiere traernos. La palabra, el bautismo, la Santa Cena. Y estas tres cosas perdonan pecados y nos traen bendiciones según la promesa de Dios. Son los medios de gracia. Esto es el Evangelio. Cuando alguien es bautizado, eso es Evangelio. Cuando comemos pan y tomamos vino con la promesa de Dios, unidos a la palabra de Dios, eso es Evangelio en una forma física para nosotros, que trae salvación y vida. Así que, ¿qué usa Dios para crear y fortalecer la fe? Estos tres medios de gracia. Pregunta, ¿por qué las sagradas escrituras son como el mar? Eso fue un ejemplo que el video dio. La palabra de Dios es como el mar. ¿Cómo? Miguel. Algunas personas han comparado la Biblia con un vasto océano, con partes tan superficiales que hasta un niño puede caminar en sus aguas, y partes tan profundas que un explorador podría pasar toda la vida tratando de llegar a sus profundidades. Eso lo saqué del video, ¿no? Pero lo lindo es que hay para hablarle a los chicos con la Biblia, hay para hablarle a los grandes, y si gente que quiere profundizar más sobre ello, va a pasar añares y siempre le va a encontrar algo a la Biblia.
Por eso dice que es como un océano. Ajá. Jason, adelante. Bueno, pues la verdad es que la pregunta eh, para mí la veo sencilla. ¿Por qué las Sagradas Escrituras son como el mar? Pues prácticamente la única respuesta que tengo es que la palabra de Dios es infinita. Dios es infinito. Y si prácticamente las escrituras son como el mar, es porque pues obviamente Dios prácticamente se hizo carne, el verbo se hizo carne, y prácticamente cuando Jesucristo llegó acá, pues prácticamente era ya una persona con una sabiduría y todo lo hablaba era de la palabra, ¿sí? Se refería a la antigua ley, a la ley del Antiguo Testamento, y obviamente, pues llegando al Nuevo Testamento, prácticamente todo es el Evangelio, cuando él dice, bueno, prácticamente uno de los apóstoles dice que el verbo se hizo carne, quiere decir de que ese verbo es infinito. Dios es infinito, y si Dios es infinito, la palabra es infinita. Gracias, profe. Infinito y también, pero no es que no podemos tocarlo, entenderlo. Hay partes, podemos entrar y entender, y hay otras partes que hasta el profundo no vamos a lograr saber todo. Profe, Ángel, para agregar un poquito, qué pena hay con el hermano Ángel. Mire, en los dale. principios que dijo el hermano Aroca, eh, obviamente hay cosas que prácticamente han sacado de la Biblia, ¿sí? Pero de nada ha servido. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a estudiar la palabra del principio a fin y los comparamos con otras cosas, quiere decir de que hay cosas que prácticamente la Biblia es completa. Claro que no hace falta nada, ¿sí? Lo que lo dijo el hermano allá, que la teología prácticamente viene siendo inventada por el hombre. Claro que sí, pero si nosotros nos ponemos prácticamente a llegar a las profundidades de la Biblia, vamos a entender lo que está pasando hoy en día y en el mundo. Gracias, profe. Gracias. Ángel, Sí, pastor, concuerdo con el hermano Jason. Estamos de acuerdo. Yo quería establecer solamente cuando hablamos del mar. El mar tiene ciertas hondonanzas, profundidades. Asimismo, el conocimiento del hombre está basado en eso. Por eso habla del hombre que conoce frío, caliente, tibio, leche, mosto. Entonces, pero lo mm, importante aquí, pastor, es que la palabra de Dios está en perfecta armonía y en concordancia, desde Génesis a Apocalipsis. Entonces, no hay que perderse. mm, Busquemos al Espíritu Santo directamente a Él y Él nos dará esta fortaleza espiritual de conocerlo. Indudablemente, concuerdo con el hermano Jason. Gracias, pastor. amén. Gracias. Bueno, hablando de usar este evangelio con otras personas para ser discípulos usando la herramienta que Dios nos dio, ¿qué ventajas tiene usar historias bíblicas para compartir la palabra de Dios? ¿Qué piensan ustedes? Un ejemplo muy importante es la historia de Elías, profe. Claro, vamos a dar la palabra a Miguel. También hay otros que no hemos escuchado todavía participar. Les invito a que participan a medida que se sientan Si cómodos. quiere, le da la palabra a otro, no hay problema. Dale, Miguel. Te queremos escuchar. ¿Qué ventaja tiene usar historias bíblicas? A casi todo el mundo les encanta escuchar buenas historias. Son lo suficientemente simples para que los niños las entiendan, pero también despiertan el interés de los adultos. Contienen detalles que se quedan en nuestra mente, que los hacen fácil recordar y fácil comprender y enseñar la verdad, ¿no? Con una historia bíblica. Si citamos versículos de diferentes partes de las Escrituras, puede dar la impresión de que estamos eligiendo el versículo
que dicen lo que nosotros queremos decir, pero por medio de una historia bíblica muestra que simplemente estamos compartiendo lo que dice la Biblia. Sí, excelente. Y claro que hay momentos en que necesitamos usar pasajes claros para iluminar ciertas cosas, pero usando historias quedan en la mente y dicen, bueno, así dice la palabra de Dios. Aquí está la historia, el contexto. Te estoy compartiendo la palabra, no solamente escogiendo unas palabritas, pero ahí está todo. Dice Varina, las historias se le dan a los hijos, vecinos, padres y madres, a todos se le da una historia bíblica y la persona puede ser iluminada. Excelente. Um, Como mencionamos, como el mar, hay en profundidad y en la parte donde hasta el niño puede entrar y caminar y entender, y las historias pueden ayudar con eso. Ángel. Pastor, solamente como ilustración quisiera que me ayude o los hermanos. ¿Existe similitud entre la historia bíblica y la parábola? Jesucristo utilizaba y enseñaba con parábolas. Claro. La parábola también es una historia. Entonces podemos encontrar similitud o hay diferencia o la aplicación es diferente. Rogaría una explicación si es que lo hay, pastor, en este sentido. Jesús sabía que una historia capta la atención. En ese caso, con parábolas son historias inventadas o de cosas comunes para dar un ejemplo de algo. En cambio, en las historias bíblicas, puede ser que estamos hablando de Jesús que contó una parábola, pero es algo que realmente pasó. Bueno, esta es la historia de Jesús sanando a un enfermo. Realmente pasó, es historia. La parábola es inventada, pero igual sirve para enseñar, solo para tener en claro qué es lo que realmente pasó y qué es útil para la enseñanza. Siguiente pregunta, ¿cuáles son los 4 conceptos clave de la ley y evangelio mencionados en el video? 4 conceptos claves. Vamos a escuchar a Carlos. Adelante. Bueno, buenas noches, profesor. Yo hice ahí un pequeño resumen, donde dice cuáles son los 4 conceptos claves de la ley y el evangelio. Y encontré que son, primero, que es el pecado, el segundo, que es la gracia, el tercero, que es la fe, y el cuarto, que es las obras. Así es. Con esos 4 conceptos tenemos la base de la vida cristiana. Bueno, no voy adelante. Vamos a la siguiente pregunta. Bueno, si no lo vieron, si no lo escucharon, ahí están. Primero, la base, el pecado. ¿Qué es el problema? Necesitamos una solución, pero antes de saber la solución, tenemos que entender el problema, que es el pecado. Después viene la gracia, el amor inmerecido de Dios que nos salvó. Tercero, la fe que llega a nosotros por puro amor inmerecido de Dios, pero es confianza en Dios que Él nos da y con esa confianza recibimos la salvación y la vida eterna. Y después de todo vienen las obras. Es que vamos allá a obrar, vamos a servirle a Dios, vamos a querer servir a nuestro vecino y amar, pero ahí están todos en el orden correcto, porque no podemos hacer obras si no tenemos fe y no podemos simplemente decidir tener fe si no es por la gracia de Dios. Y la gracia no tiene sentido, no entendemos la solución si no entendemos
el problema. Entonces ahí va todo en orden para tenerlo muy claro, que no hacemos obras para nuestra salvación. Viene como resultado por gracia, por fe estoy salvo, no por obras. Ahora sí, voy a obrar en amor y en agradecimiento. Bueno, voy a mencionar otra vez que ustedes van a estar enseñando estos 4 conceptos, pero cada uno en una lección, donde van a enfocar en el tema primero del pecado, usando historias bíblicas. Esa es la idea. Y por medio de la historia bíblica nos da la oportunidad de hablar del tema. Haz una lista de 10 personas de tu red de amigos, familiares, conocidos y vecinos con quienes quieres compartir el mensaje de Jesús. Esta es parte de la tarea para hoy, para empezar, pero si no pudieron pensar en 10 personas, van a seguir pensando en eso y viendo personas que ustedes conocen, que tal vez conocen a Dios, no conocen a Jesús, o han caído y ya no están realmente discípulos. No sabemos si tienen fe o no. Pero bueno, vamos a hacer una lista para poder invitar personas para escuchar este mensaje que nosotros sabemos que ellos necesitan escuchar, que es un mensaje del Evangelio, que es el poder de Dios para salvación. Entonces les animo a empezar y a hacer ese listo. Y si ya tienen el listo, la lista, digo, ya pueden empezar a plantar la idea. Bueno, voy a estar enseñando unas lecciones y quiero invitarles a venir. Voy a pasarles después la información, qué día, qué hora, lo que sea. Pero para ya empezar a pensar en hacer este proyecto. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Sí, también hay dudas acerca del proyecto final. Está muy bueno pensar en sus dudas. También si no están seguros de que son capaces de hacerlo, bueno, quiero escucharlo y intentar a contestar la duda y volver a confiar en Dios y en su palabra. Pero bueno, seguimos hablando. Ángel. Pastor, yo siempre, a manera de pregunta, he tenido una especie de retención en mi criterio. La Biblia y muchos hermanos, muchas iglesias hablan de la fe de una manera general. Solamente dice por la fe, la fe, la fe. Pero yo me he preguntado siempre, por ejemplo, la fe de Abraham fue muy diferente a la fe de otros padres espirituales. Entonces yo he visto a muchos predicadores antiguos que ellos hablan de dos clases de fe, una fe genuina y una fe activa. Solamente cuando el hombre llega a este tipo de fe genuina y activa es lo que le agrada a Dios. Por ejemplo, cuando el pasaje bíblico dice, si tuvieras un poquito de fe, se movería la montaña. Parece que no hay sincronización en la parte espiritual con la parte humana. Una cosa que no se va a dar, pues, es imposible. Si no tenemos una fe genuina, activa, de salir, de expresar, de demostrar esta fe, no sirve de nada, pastor. He ahí esta inquietud, algún hermano a sí mismo, o usted, pastor, de aclararme este concepto. Es verdad que muchos hablan de fe en una manera muy general o dicen cosas como solo hay que tener fe. ¿Y para qué sirve si solo es hay que tener, tienes que, vuelve más ley que evangelio?
si estamos simplemente repitiendo tener fe. Pero ¿qué es fe? Es confianza. Y la confianza tiene que tener un objeto. Confianza en la promesa específica de Dios. Y aun si sea pequeña la fe, puede hasta mover montañas. Dios exige que confiamos y, y esa fe, esa sencilla confianza en Dios de decir, no entiendo cómo, pero Dios está en control. Esa es la fe, hasta ahí. Y la fe puesta en Cristo, como sabiendo que hizo todo por mí. Bueno, vamos a poder hablar mucho más de fe, porque una de las lecciones de este curso, en la segunda parte, vamos a tomar 4 lecciones para hablar de los 4 conceptos claves. Ustedes van a estar aprendiendo a través de esos cursos, pero también preparándose para enseñar lo mismo. Miguel. Sí, pastor, ¿me escucha? Sí. Cuando empezamos el curso no tenía ni una sola persona para hablarle, ¿no? Y mi cabeza me decía, no voy a poder, no voy a encontrar a nadie, la gente no quiere escuchar, la gente no esto. Pero hace 2 o 3 días parece que Dios, ¿no? Actúa y me va poniendo gente enfrente. Y gente que me escucha, y gente que le hablo, y gente que se queda parada, y gente que... Así que es confiar, es fe. ¿Es fe? Me alegra mucho escucharlo. Y sí, Dios va a abrir puertas. Y quién sabe si esas personas realmente van a llegar y si se van a quedar. Es fe, es confiar en que Confiar. Dios va a hacer su obra. Nosotros hacemos lo que nos toca hacer, invitamos, pero muchas gracias por compartir eso. Entonces, así que animo a todos ustedes. Y cuando uno empieza a pensarlo, ya va a empezar a darse cuenta, bueno, esa persona, no había pensado en eso, pero lo más que vamos buscando oportunidades, quizás Dios va abriendo puertas. Bueno, así que seguimos adelante. Eso hace un buen puente a lo que vamos a seguir hablando. La importancia de buscar a los perdidos, con invitar. José dice, pastor, yo inicié con una persona y esa persona ha buscado a otras para hacer el estudio. Ya somos 7. Excelente. Me encanta tener este espacio también para usarlo para animarnos unos a los otros, así. En otros cursos también, el profe Matt me dijo que en un curso, cuando empezaron a dar los estudios, empezaron a subir fotos al grupo, pasarlos, y todos, el resto, mira, yo también lo hice. Y así podemos seguir animándonos y caminando juntos en este trabajo. Bueno, así que la importancia de buscar a los perdidos en nuestro invitar. Zuli, adelante, un comentario o una duda. Buenas noches, pastor. Buenas noches, compañeros. Quien les habla es Zuli de acá de Perú. Em, yo congrego en un lugar donde no permiten que la mujer enseñe. Entonces, a mí me gustaría, pero debido de que de repente como líderes los varones van a decir que no es permitido que yo enseñe. Por esa misma razón, de repente yo me he enfocado ahora en otras cosas, por ejemplo, trabajo. En la mañana me dedico en casa, en mi hogar, y luego me voy a trabajar y regreso a las 6 de la tarde.
Entonces, de repente, algo me podrá decir al respecto. Gracias. Gracias por la pregunta. Nosotros en Academia Cristo, por estilo quizás similar, nosotros creemos que Dios ha dado diferentes roles al hombre y a la mujer y ha dado autoridad a los hombres. Entonces, si el principio bíblico es que la mujer no tenga autoridad espiritual sobre un hombre. Ahora, ¿cómo aplicamos este principio? Si dar un estudio de 4 conceptos así, de invitar un grupo para escuchar la palabra de Dios, ¿esto es una muestra de autoridad o no? Es mostrar, aquí está la palabra. Nosotros animamos mucho a las mujeres a que tengan estudios con otras mujeres, porque la Biblia no prohíbe que mujeres enseñen nada, solo que no tengan autoridad sobre un hombre. Yo podría ver en este caso quizás esta invitación a un grupo informal que no se vea como muestra de autoridad y podría haber situación en que dar unas lecciones así no es autoridad. En ese caso, con la iglesia, bueno, si todavía estás parte de la iglesia, es bueno respetar lo que ellos están diciendo y no entrar a causar problemas. Si quieres buscar una forma de hacerlo con un grupo de mujeres, eso sería una buena oportunidad. Y también creo que muchas veces hace falta mujeres hablar con mujeres y hombres también hablar con hombres y se entienden en cierta forma mejor. No sé si eso contesta a todas las dudas y también es un tema muy complicado, el tema de el principio bíblico de autoridad y qué quiere decir esto, y los roles que Dios ha dado a los géneros. Pero bueno, seguimos con Jason. Y sin entrar en demasiada profundidad en ese tema, podemos seguir la conversación en otro momento, pero por esa pregunta de invitar y buscar a los perdidos, seguimos. Jason. Profe, no, lo que dice la hermana, pues eso se está viendo prácticamente en casi todo el mundo, pero eso es algo que prácticamente hay una controversia. ¿Por qué? Porque es que lo está manipulando el hombre. Dios no permite que la mujer ejerza autoridad al hombre. Ojo con eso, es muy diferente a predicar. Hay que tener dos pasajes bíblicos que voy a colocar acá en contexto y en ejemplo, donde la mujer puede ser, primero, yo soy católico, siempre lo he dicho, y donde me dice en la Biblia de que una mujer no puede ser sacerdote, sí puede ser sacerdote. Vámonos al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento prácticamente dice que haré de ti una nación de sacerdotes. Yo creo que una nación viene siendo o viene reflejando una ciudad, un país, y que hay en un país hombres, mujeres y niños, o sea, lo está metiendo a todos. ¿Qué significa ser sacerdote? Un servidor de Dios. ¿Qué significa ser sacerdote? Un pastor de Dios, una pastora de Dios. Entonces, segundo, cuando Jesucristo resucitó, ¿quién fue primero a ver? ¿A quién primero se le reveló Jesucristo? A una mujer. Anda, ves y anuncia lo que has visto. O sea, anda, ves y anuncia el evangelio. Una cosa es que la mujer tenga autoridad por encima del hombre y otra cosa es que la mujer vaya y predique. O sea, estamos malinterpretando la Biblia. La mujer sí puede ser, sí puede predicar en una iglesia. Gracias, profe. Es lo que dice es verdad, no es la mujer puede hacer esto y no puede hacer esto, o puede predicar o no puede predicar. No, es
de autoridad, del orden establecido de Dios, y queremos respetar el orden de Dios. Y sí, entonces tenemos que tener cuidado en aplicar los principios sin hacer reglas que no son. Pero bueno, gracias. Buenos comentarios. Sin decir que, bueno, muchas veces la idea de un sacerdote o un pastor, pastora, muchas veces personas ya con la palabra pastor o pastor ya están pensando en autoridad. Entonces, en ese caso, bueno, quizás es mejor no usar esa palabra pastora, pero que participan en el ministerio, las mujeres, sí, habían muchas mujeres en la Biblia que participaban en el ministerio y compartiendo la palabra de Dios, compartiendo el evangelio dentro del orden establecido de Dios. Um, entonces sí, podemos seguir hablando y cualquiera entre las mujeres que están aquí, si tienen dudas acerca de eso y queremos estar dentro de la voluntad de Dios, de lo que nos dice, les animo a seguir conversando conmigo o también con su consejero o consejera, porque para este proyecto ustedes van a estar conectados con uno de los profes de Academia Cristo para ayudarles en buscar la forma de completarlo. Los argentinos, por ejemplo, están conmigo, como Miguel. Yo voy a ser su consejero. Y bueno, ¿qué aporte tienes ahí, Miguel? Sí, ¿no? Que la mujer en la vida cristiana, ¿no? Es algo importante también. Puede enseñar a los niños, puede enseñar entre mujeres. Pablo lo define, ¿no? En las cartas de Timoteo, pero no creo que sea tan brusco como lo define Pablo, ¿no? Pero en su rol es importante la mujer, como compañera, como un montón de cosas. O sea, no solamente que se sienta discriminada, ¿no? Sino Ujú. que se sienta que para Dios es útil. Y parte del rol del hombre es buscar el apoyo, quiere escuchar la voz de la mujer para poder ser líder y saber y sacrificarse también para servir. Esa es la idea de Dios también. Y vale mencionar que no es solamente yo soy el líder, entonces yo te puedo decir qué hacer. Es servir. Liderar es servir. Tener autoridad es también servicio. Bueno, Zuli, ¿qué más? ¿Qué otra duda o comentario? Sí, disculpe, es que yo, eh, ¿qué le digo? Es mi primera clase que entro y encima he llegado tarde porque estuve en otra clase de que empezó a las 6 de la tarde. Eh, para predicar, como usted dijo, de mi mismo sexo. Eh, ¿Tengo formulario o simplemente uso historias bíblicas? Porque estaba revisando Academia Cristo y estaba viendo que habían estudios para poder compartir. Y mi pregunta era si podíamos bajarlo, ese formulario, para poder enseñar a otras mujeres. Claro que todo eso es, sí, útil y descargable y son recursos que están ahí para ustedes usar. Um, para cumplir con este proyecto de este curso en específico, um, será un estudio de los 4 conceptos que están en la pantalla ahora. Y vamos a tomar 4 clases, 4 lecciones de este curso para cubrir cada uno, um, para que ustedes estén bien preparados para compartir lo mismo que nosotros hemos visto en la clase. Tienen tiempo para preguntar
y de ahí salen a enseñar esos 4. Pero sí, la idea también y nuestro deseo es que después de enseñar los 4, si el grupo quiere seguir estudiando y si ustedes están disponibles a seguir enseñando, tenemos otros estudios que pueden seguir para que tengan una base. Hay un curso que seguiría, que nosotros llamamos Aprendan de mí, que son 16 lecciones. Básicamente todo lo que se aprende en el nivel discipulado, distilado y un poco más básico. Pero la misma idea del discipulado que ustedes han estudiado, los 12 cursos, destilado en 16 lecciones con historias bíblicas usando el método de las 4C. Y ahí con esas preguntas, guían el estudio, participan y buscan a la palabra para las respuestas. Ángel. Hablando, pastor, de las jerarquías dentro de la iglesia, siempre yo he sostenido y he visto, en el Antiguo Testamento establece, refiere a una persona que puede ejercer el ministerio. En Isaías 61:6 y Malaquías 2:7 establece el nombre de la persona que debe ejercer el ministerio. Y dice sacerdote, no he encontrado más. El hermano Jason, que está en la Iglesia Católica, a lo mejor podrá ilustrarnos mejor esto, pero yo no he encontrado otra persona que pueda ejercer el ministerio fuera del sacerdote. No sé en qué sentido está en la Biblia, a lo mejor estoy equivocado yo. Bueno, Hermano, bueno, ya ahorita le envío por acá en el Antiguo Testamento, donde prácticamente Dios se refiere a todos, hombres, mujeres. Y en la Iglesia Católica, la verdad le digo que yo he leído tanto la Biblia Católica como la Biblia Reina Valera, y prácticamente se refiere a que el sacerdocio, mire, hoy en día se levantó una, podemos decirle una sacerdote que es una mujer de la iglesia anglicana, que esa iglesia anglicana fue prácticamente creada por el protestantismo, gracias a Dios, y que obviamente eso hay que tenerlo en cuenta, que sí se puede. ¿Por qué? Porque es que la palabra de Dios no se puede alterar. Entonces ya le muestro ya al hermano, ya lo voy a enviar por aquí el pasaje bíblico que usted me dice, pues está, sí, ya lo había leído, pero el que lo confirma es desde un principio: haré de ti una nación de sacerdotes. Ya envío el pasaje bíblico, profe. bueno, hay un sacerdocio en el Antiguo Testamento en que los levíticos eran los sacerdotes que hacían los sacrificios y todos, pero Dios en cierta forma refería a todos como sacerdotes, como su pueblo, quien iba a dar las buenas noticias, las buenas nuevas, dar el evangelio a todo el mundo y por medio de ellos llegaría a Jesús. Pedro también en el Nuevo Testamento, que ya, bueno, el Israel verdadero son los creyentes. Y dice Pedro en Primera de Pedro 2:9, hablando a todos los cristianos en el mundo, realmente está escribiendo esa carta para todos. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, o sea, reyes y sacerdotes, reinando con Dios y siendo sacerdotes, predicando. Sigue, bueno, vuelvo. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable.
me parece que ahí está diciendo, todos son parte del ministerio, de alguna forma. Todos son parte de predicar la palabra de Dios. También hay un ministerio público en que, bueno, si hay un grupo y tenemos un líder espiritual, debe ser un hombre, como el líder espiritual del grupo, en el ministerio público de esa forma. Pero hay otras formas del ministerio donde la mujer puede participar y hasta enseñar sin romper esa orden de la autoridad que Dios manda. Pastor, yo refería cuando hablamos había tres órdenes de sacerdotes, la levítica, de Aarón y de Melquisedec. En estas tres órdenes siempre la jerarquía le manejaba el hombre. Le voy a poner unos pasajes, por ejemplo, Débora, Hulda y Ana, profetizas. Ellas no tuvieron, pese a recibir palabra directa de Dios, no tuvieron un papel importante en la vida antigua. Entonces, la mujer está constituida, no quiero ser egoísta, solamente estamos aportando, no quiero ofender a nadie, solamente estamos aportando de que el ministerio estaba dirigido a un hombre, no dice en término general a un ser, a un humano, dice a un hombre. El hombre, si es sacerdote, es sacerdote. No puede ser sacerdote una mujer, pues tenía que ser sacerdotisa o cualquier otro nombre. Entonces, si está indicando la Biblia a un hombre, mal podemos cambiar. Y la jerarquía no se puede cambiar. Yo estimo de lo que me hablaba, yo también he seguido de la iglesia anglicana. Ellos tenían desde hace tiempo, ellos tenían, y me recuerdo yo hasta ellos se unieron con John Wesley, los metodistas se unieron, y usted sabe el papel de John Wesley, él fracasó. Mucha gente dice que John Wesley es el que le bautizó, dice a Lutero, que si no hubiese sido por Wesley, Lutero no hubiera sido conocido. Entonces, ubiquémonos en la parte, yo me voy a lo que dice la Biblia. Dice un hombre sacerdote. En ese sentido, nada más, pastor. Bueno, gracias. Son temas complicados. Realmente estamos masticando carne en este momento. Y es bueno abrir la Biblia para ver lo que dice. Pero en este momento vamos a seguir con el tema de hoy, que estamos hablando en hacer discípulos. El discípulo hace discípulos. Estamos preparándonos para contar historias bíblicas, contar los 4 conceptos, usando las historias bíblicas y qué ventanas hay ahí con las historias bíblicas. Bueno, ya contestaron eso según su tarea, pero espero que pueden ver esas ventajas de que capte la atención desde un niño hasta un adulto, pueden recordar más cosas. Quizás algunas personas no leen bien, pero pueden recordar historias. Entonces quede ahí grabado con las enseñanzas que trae dentro. Hay ciertos momentos en que es bueno abrir a pasajes claros para que nos dé dirección, para que nos aclare algo. Hoy estamos hablando también reforzando la parte que es el evangelio, el poder del evangelio en contar
historias bíblicas, estos pasajes aquí pueden ser útiles para mostrar el poder del Evangelio, que es por el Espíritu que obra por medio del Evangelio para que alguien tenga fe. Primero de Corintios 12:3 dice que es por la boca. Por tanto, quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús y que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. O sea, es un pasaje que nos enseña que si estamos confesando que Jesús es el Señor, es porque ya hayamos escuchado, ya tenemos el Espíritu que ha obrado en nosotros. ¿Y cómo lo hace? Otro pasaje, Romanos 1:16, que dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y bueno, podemos usar pasajes bíblicos para aportar, pero cuando enseñamos con 20 pasajes bíblicos para llegar a un punto, a veces se enrede la gente, no puede seguirlo bien y resulta a veces más fácil usar simplemente una historia bíblica. Aquí hay tres que podríamos hacer para hablar de este tema, para llegar a entender que la fe viene por el oír y por el Espíritu Santo. En Pentecostés muchos fueron agregados al número de los que creyeron cuando escucharon la palabra. En la historia que ustedes leyeron para hoy, el eunuco estaba leyendo Isaías y bueno, pensándolo y no podía entenderlo, pero Felipe vio, lo vio y lo explicó. Eso se trata de Jesús. Y ahí con eso en mente, pudo entender la escritura y es por medio de esa palabra que creyó y fue bautizado. En Hechos 16 tenemos a Lidia y dice que el Espíritu abrió su corazón. Es por obra del Espíritu Santo, cuando escuchó la palabra, que Dios abrió su corazón. Pero podemos entrar y contar esa historia y usar esa historia para aplicar esa verdad del poder del Evangelio. Espero que me hago entender bien. Lo que estamos viendo aquí es unos ejemplos de historias bíblicas que podrían usar para enseñar esta verdad. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? No, hay muchísimas historias buenas para contar. Sí, En la cabeza se me pone Lot, Juan, tantas historias, ¿no? bueno, sí. Um, bueno, aquí vamos a dar una introducción a los 4 conceptos. ¿Qué hora es? Bueno, ya somos 15 minutos después de la hora. Algunos pueden pensar en alguna historia que usarían para hablar de lo que es el pecado. Estamos hablando de los 4 conceptos. El primero es nuestro gran problema, el pecado. ¿Qué historia bíblica contaría usted? Hay, sí, pastor, buenas noches. Hay Bye. varias. Tenemos el del rey David, cuando mató a su mejor soldado porque hace con su esposa. Tenemos el de Adán y Eva. Tenemos otra historia, Caín y Abel. Hay bastantes historias en la Biblia, ¿no? Que se podría usar para este tema del pecado, ¿no? En los niños, por ejemplo, mayormente se usa en la escuela dominical
lo que es la Adán y Eva, Caín y Abel. Ujú. Pero para un público mayor, más grande, yo creo que se podría usar el de Elí y sus hijos. Se podría usar también el del rey David, como no la lujuria le ganó, pero bueno, se arrepintió. Podríamos usar esos dos tipos de historias, tanto como para los niños como para los adultos, ¿no? El hijo Bueno, del rey David también, idolatría, Idolatría de pecado, Salomón, amén. Salomón, sí, la idolatría. todos esos son muy buenas opciones. Lo que nosotros hemos elegido para este concepto es una parte del sermón de Jesús en el monte, donde Amén. habla de que el pecado no es simplemente hacer un pecado, pero también el hecho um, por ejemplo, ver a una mujer. No solamente ya es adulterio si estás viendo con ojo de quererla, que no es su esposa. También de enojarte es pecado del corazón sin actuar. Entonces, hemos elegido esta historia para enfocar en ese aspecto, que el pecado es actuar y las palabras simples de Jesús. Cuando él estaba en el monte, predicaba a la gente y aquí están sus palabras. Um, y termina ahí en el versículo 48, sean perfectas como tu Padre en el cielo es perfecto. Y ahí eso es como eh, el último golpe, que ya no soy perfecto, no puedo ser. Y ahí predica el pecado en una forma muy impresionante. Pregunta, Zuli. Interesante, pastor. Eh, hay un texto bíblico, si no me equivoco, que está en el Antiguo Testamento, que dice que del corazón salen las intenciones a hacer lo malo. Entonces, cuando en el corazón nacen las intenciones, es un pecado, creo que habla de dos tipos. Pecado por omisión, si no me equivoco, y el otro pecado, no recuerdo ahorita cómo le llaman. Entonces, me preguntaba eh, si algunos dicen, no, tú, eso pues tienes que confesarlo a los hombres, dicen otros. Otros dicen, no, ese es solamente tú y Dios. Tienes que arrepentirte, tienes que pedir perdón a Dios. Entonces, de repente nos puede tocar un poquito ese tema para poder explicarlo también cuando nos hagan la misma pregunta, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué Sí, sucede? vamos a tener tiempo para realmente entrar. Bueno, ahora estamos hablando de esto, pero vamos a hacer toda una lección, una hora en esto. Pero rápidamente, la confesión es esencial. Arrepentimiento es parte de la vida cristiana. Primero ante Dios, pero también Dios nos anima a confesar a personas también. Y no tiene que ser de cierta forma, en cierta hora, no tiene que ser un sacerdote o un pastor, por decirlo, pero un hermano de confianza o una hermana, y puede ser muy útil confesar nuestros pecados específicamente con ese hermano de confianza que no va a ir contando a todos lo que nosotros hayamos hecho, no, va a guardarlo, um, pero va a decirnos, en el nombre de Jesús, te perdono esos pecados. Y ahí vamos a recibir la gracia en una forma muy específica que toca el corazón, porque nos conocen. Y ahí confiamos en la promesa de Dios. Ese hermano nos va a decir, por la promesa de Dios, y al escuchar tu confesión, te perdono. Y ahí estamos perdonados. Entonces, eso es hermoso. Es algo que yo hago con mi esposa cuando yo
hago algo que la ofende o algo que no estoy intentando de hacer nada, pero soy pecaminoso, soy humano. Tengo que confesar a ella mi pecado. Con otros hermanos, tengo amigos de confianza con quien confieso mis pecados y me perdonan en el nombre de Cristo. Es hermoso. Bueno, ya me largué demasiado. Vamos a tener más tiempo para cada uno. ¿Qué es la gracia? ¿Qué historia usarías para enseñar la gracia de Dios? El amor inmerecido de Dios. ¿Alguien tiene alguna idea? Su sacrificio en la cruz, La Bueno, cruz, ese es el más grande, sí, es el su más grande, sacrificio en la la cruz. cruz. nosotros, eso es obviamente ahí Él demuestra su amor impresionante. Quizás este es un poco menos conocido y este es una parábola. ¿Ya ibas, Ángel, ibas a decir eso? Sí, Um, pastor, yo utilizaría aquí Gálatas 4:4. En el tiempo del cumplimiento, dice, Dios envió a su Hijo, casi relacionado con lo que dijo el hermano del sacrificio de Jesucristo en la cruz, ¿no? sí, Entonces, un regalo inmerecido que hemos recibido nosotros de Dios, pienso que ahí podemos también. Pastor, solamente en denantes no pude actuar en relación al pecado. Me gustaría y siempre he tenido, quisiera desarrollar el asunto de Judas. Traidor, dice, pecado. Pero yo veo una concurrencia de pecados. Pero si él no hubiese hecho esto, nos imaginémonos quién hacía. No estaba en el plan de Dios, porque todas las cosas se dan bajo un plan, un pretexto, digamos. Y yo no le veo a Judas como el traidor. En ese sentido, he de desarrollar esa pregunta sobre el pecado. Siempre me ha quedado esta inquietud. No le veo yo como el traidor. Dios, creo que hasta en la noche en el aposento alto, Jesús le dijo, el que mete su mano conmigo me va a traicionar y ahí parece que está dándole la oportunidad todavía de no hacerlo. Um, lo hace por su decisión, por las monedas que devuelve después, no valió nada. Dios sabía que iba a pasar, fue profetizado, um, pero Dios no tienta a nadie a pecar. Entonces no podemos culparle a Dios. Jesús le ofreció una oportunidad, pero es verdad de que eso pasó para que, bueno, de todas formas, Dios va a hacer las cosas bien. Um, Va a Pastor, asegurar que su plan se cumpla. y ahí, pastor, se puede acotar también lo que dice Juan 17:12, cuando está, dice Jesús, cuando estaba con ellos, yo los cuidaba y los protegía, y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse. O sea, ya estaba ya dado, ¿no? Mm, Yo creo que acá el discípulo Judas, por más que se le dio la oportunidad, no tenía ese deseo de arrepentirse, no se veía que él robaba de las ofrendas, él veía la parte física y no la parte espiritual. Y podemos comparar también que Judas no tuvo un arrepentimiento, tuvo un remordimiento al devolver las monedas, más no un arrepentimiento. Mientras que si lo comparamos con Pedro, Pedro sí tuvo un arrepentimiento, Pedro lloró, ¿no? Sufrió Pedro por lo que hizo, por negar a Jesús. Entonces ahí hay una clara, ¿cómo se podría decir? Comparación de cómo es un arrepentimiento y cómo solamente es un arrepentimiento. Es, perdón, un arrepentimiento y el otro es un remordimiento, ¿no? sí, porque parte del arrepentimiento es confiar en el perdón. Y
bueno, volviendo al tema de confesar los pecados a otra persona, eso puede ser parte de escuchar el perdón y confiar en ese perdón. Um, bueno, es otro tema y bueno pensarlo. Vamos a seguir adelante. ¿Qué es la fe? ¿Qué historia usarías para enseñar lo que es la fe? Puede ser Abraham, puede ser, bueno, hay varias. Lo que nosotros hemos elegido es el malhechor en la cruz, que tuvo fe en Jesús en ese momento y le llegó las bendiciones y Jesús le dijo, hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Um, Sin nada de obras, pero iba a estar con su Señor. Así que puede ser una historia útil y muy interesante. Um, y por La mujer del último, fluido, pastor, podría ser ¿cómo? la Verónica, la que tenía flujo y que le tocó el manto y le regresó, dijo, tu fe, lo mismo del cinturón, regresa tu hija, está viva, esa fe Jairo. genuina. Bueno, sí, hay varias que hablan de la fe. Um, Gracias. Por último, ¿qué son las obras? ¿Qué historia vas a usar para enseñar qué son las obras? Nosotros hemos elegido Juan 8, 2 al 11. La mujer sorprendida en adulterio. ¿Alguien puede explicarme por qué esta historia habla de las obras? ¿O están confundidos? ¿Por qué elegimos ese pasaje? ¿Recuerdan lo que Jesús le dijo a esa mujer? Ve y no peque más. Vayan y no peques más. Um, Y lo último, ¿no? ya después de perdonarle y decir, bueno, el primero que no haya pecado, Que tiene la primera que piedra. tira la primera piedra y se fueron. Le perdonó sus pecados No, él solo con ella. y después dijo, vayan y no peques más. Ahí vas a vivir diferente por amor, por gratitud. Ahí entran las obras. Um, bueno, Podríamos hablar de Nicodemo en esta Efesios. obra. Sí, Podríamos hablar de Nicodemo al volver a nacer de nuevo. sí, sí puede ser. Efesios 2:8 sí es un pasaje que habla de la gracia inmerecida y que no es por obras, pero ahí no es tanto una historia. Entonces, claro que puedes estudiar Efesios, es excelente estudiar todo Efesios. Um, pero eso sería como otra manera de hacer un estudio y no sería como usar una historia bíblica. Um, pero José, obviamente es un capítulo excelente que deja muy en claro. Y muchas veces contamos una historia, pero puede ser bueno aportar con algún pasaje así, que lo deja muy en claro la fe, la salvación es por fe, no por obras. Bueno, así que tenemos que correr un poco. La estructura de los cuatro conceptos es una demostración de la buena enseñanza de la ley y evangelio. ¿Cómo? Ya hablamos un poco de eso. El orden por cual va. Ya dijimos, no podemos hacer obras hasta que tenemos la fe. Y no podemos tener la fe si no es por gracia. Y no entendemos la pecado, gracia si no el pecado. entendemos el pecado. Entonces es bueno aplicar la ley primero para ver el pecado, ver el corazón, nuestro estado como humanos y de ahí ver la gracia de Dios. Bueno, en la enseñanza, nosotros tenemos recursos para ustedes. Pueden imprimir. Yasuli estaba hablando de eso
tenemos esos recursos con todos los cursos, pero con esos 4 conceptos ya tenemos eso listo. Puede ser con el guía para maestros si necesitan tenerlo ahí para saber lo que sigue. Hojas para el estudiante que no tiene las respuestas para que puedan ir llenándolo usando los 4 conceptos, escribiendo cuáles son los objetos y van escribiendo un video para captar la atención. Nosotros ya tenemos esto y pueden usar el video para captar la atención si tienen la forma de hacerlo. Y si no, no es necesario usar el video tampoco. Pueden captar la atención y seguir con otra pregunta, otro captar. Ustedes ya son familiarizados con el método. Pero al último, tenemos que confiar en esto y tener esto en mente. ¿Alguien se anima a leer este pasaje para nosotros? Primero de Corintios 3, 6 al 7. Lo leo. Dale, gracias. Vamos a ver si veo. Vamos a ver, vamos a intentarlo. Yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, que es quien hace crecer las cosas. Pues claro, porque Dios es quien nos ayuda a hacer eso. Amén. Nosotros vamos a ser fieles y en oración vamos a intentar nuestro mejor de comunicar con claridad. No vamos a tomar esa oportunidad ligeramente, pero también no vamos a pensar que somos nosotros que podemos cambiar a un corazón o hacer crecer la fe. Eso pertenece a Dios. Eso es el trabajo de Dios. Crear un público. Pueden invitar amigos, familiares, conocidos, vecinos, como ya hablamos antes. Bueno, uno pensándolo más, empieza a ver oportunidades, personas que ya están escuchando y si sean pocos que llegan, bueno, enseñen y quizás la otra persona va a ir e invitar a otra persona o invitar 3 personas y puede crecer y pueden llegar a personas que no hayan conocido de Jesús o que tienen ideas diferentes de Jesús y realmente están confiando en sí mismo en lugar de confiar en Jesús, que es un error bastante grave que tiene repercusiones para los que creen eso. Bueno, les animo a empezar a pensar, empezar a invitar y oro que Dios bendiga sus conversaciones. La lección 3 nos vamos a encontrar otra vez el lunes 3 de abril. El tema es iniciar conversaciones sinceras, aplicar la ley y el evangelio en nuestras conversaciones con personas. Y van a ver el pasaje Juan 1, 35 al 59, en que vamos a hablar de Juan el Bautista que señala a Jesús y los discípulos de él que escucharon de Jesús y fueron para contar a otras personas. Ven a ver. Los invitaron. Así que bueno, la tarea está en el grupo de WhatsApp. Como siempre, voy a estar subiéndolo ahí para que puedan ir estudiando y seguimos avanzando con la meta en mente de llevar esta palabra a otras personas, este evangelio tan poderoso. Somos discípulos, ya tenemos
La fe, el Espíritu ya está. Ahora queremos que llegue a otros. Les dejo con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. 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 Amén, amén, profe. Dios lo bendiga a todos. Buenas noches, Dios les bendiga. Gracias. Dios bendiga, pastor. Buenas noches. Buenas Que Dios noches, lo bendiga a pastor, todos. hermanos. Dios les Bendiciones, bendiga. hermano. Dios les Amén, bendiga. amén. igualmente. Bendiciones para todos. Amén. Bueno, chao. Chao, muchas bendiciones. Dios les bendiga. Dios bendiga.